Ministerios Aliento de Vida presentan. Puede que nuestras nuevas generaciones tengan mucho pan, pero la pregunta es: tienen pan para el cuerpo, pero tienen pan para vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. El único que da paz es Cristo Jesús. Cada vez que usted y yo hacemos caso de lo que Dios ha dicho, no solamente está en juego la siguiente generación. Si no hacemos caso, está en juego no solo la siguiente generación, sino los hijos de los hijos de los hijos. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los dos lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. ¿Cuáles son las consecuencias cuando se levanta una generación que abandona al Dios de sus padres? Una generación que desconoce al Dios de la Biblia, el Dios que ha hecho grande esta nación. Mire lo que dice, versículo 12. Dejaron a Jehová, el Dios de sus padres, que los había sacado de la tierra de Egipto, y se fueron tras otros dioses, los dioses de los pueblos que estaban en sus alrededores, a los cuales adoraron y provocaron a ira a Jehová. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot. Verso 14, Jueces capítulo 2. Y se encendió contra Israel el furor, la furia de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores, que los despojaron y los vendió en manos de los enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Ahora, esa palabrita los entregó es interesante, porque cuando usted lee Romanos capítulo 2 va a encontrar que ahí en ese pasaje, Romanos capítulo 2, esa expresión Dios los entregó, dice Dios los entregó a una mente reprobada, en otras palabras, una mente degenerada. Y eso es lo que estamos viviendo exactamente. Cuando una generación decide darle las espaldas a Dios, lo que sucede es que Dios lo abandona, lo suelta a su propia suerte. ¿Y sabe lo que va a pasar? Van a tener una mente sucia, asquerosa, donde a lo malo se le va a llamar bueno y a lo bueno se le va a llamar malo. ¿Por qué? Porque Dios los entregó. ¿Consecuencia de qué? De que dejaron a Jehová, le dieron las espaldas a Dios, se entregaron a toda la barbaridad y comenzaron a decir: eso es bueno. Eso es bueno, ¿por qué? Cuando Dios ha dicho que eso es malo, cuando Dios ha dicho que Él aborrece eso. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Y quiero que me escuches bien, porque cada vez será más fuerte la presión en las iglesias donde se predique el evangelio con firmeza. Cada vez será más fuerte la presión para que se baje el tono de la predicación. Cada vez será más fuerte la presión para que se cambien los conceptos bíblicos y para que se cambie la teología. Yo quiero decirle, mientras Dios nos dé vida, no se atreva a venir a presionarnos a nosotros, a venir a decirnos que cambien, que está muy fuerte. Si estuviera tan fuerte, esto no estuviera lleno. Si estuviera tan fuerte, esto no estuviera así como está. ¿Ok? Hay muchas iglesias que lo que queda es la sombra, la historia, el cascarón, pero la realidad es que ya allí no queda nada. Quizás el nombre. Iglesia donde la gente viene a decirle a los pastores lo que tienen que hacer. Y no es que los pastores no se equivoquen, pero se supone que los pastores están para pastorear a las ovejas.
no las ovejas a los pastores. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Lamentablemente eso está sucediendo en muchos lugares. Ya el balance se perdió. Versículo 14. Y se encendió contra Israel el furor, la furia de Jehová, el cual los entregó en manos de los robadores que los despojaron, y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor, y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿Quiere usted levantar una generación que no salga de la aflicción? Bueno, que se levante una generación que no conozca a Dios. Ahora, ¿qué podemos hacer? No nos podemos quedar en la denuncia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a esta generación nacida en el desierto? Yo quiero que vaya conmigo al Salmo 78, versículos 3 en adelante, desde el 3 en adelante. Salmo 78, desde el verso 3 en adelante, dice esto muy clave y que debemos prestarle atención. Desde el verso 1 yo quiero que lo leamos para que entendamos lo que está diciendo la esencia. El verso 1 dice: escucha, pueblo mío, mi ley, inclinen el oído a las palabras de mi boca. La clave de este salmo está ahí en el verso 1. ¿Qué le está diciendo Dios? Escucha mi ley, mi palabra. Inclina tu oído. ¿A qué? A las palabras de mi boca. ¿Qué dijo Jesús? No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Puede que hoy tengamos mucho pan. Puede que nuestras nuevas generaciones tengan mucho pan. Pero la pregunta es, tienen pan para el cuerpo, pero tienen pan para vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. La realidad es que está escaseando el pan de la palabra de Dios. Y por eso usted verá, están disparados los niveles, hermanos, de gente padeciendo de depresión. La Organización Mundial de la Salud está diciendo que la depresión se está convirtiendo, óigame bien, en el flagelo más agobiante de estos últimos tiempos. Y la depresión viene de la mano con los ataques de pánico, con una serie de cosas que están afectando a la gente. Enfermedades que antes no se mencionaban, hoy en día están a la luz del día. ¿Sabe por qué? Porque hay una generación que no ha aprendido a confiar en Dios. Hay una generación que está cimentando su confianza en otras cosas. Una generación que se desconectó de Dios. Y cuando eso sucede, óigame bien, son sencillamente blanco fácil de todos esos flagelos raros. Depresión, ataques de pánico, gente que vive con una serie de cosas raras, que no puede dormir en paz, que no puede estar en paz. Claro que no van a estar en paz. Claro que no van a estar en paz, porque el único que da paz es Cristo Jesús. El único que da paz es Cristo Jesús. Y déjame decirte más. Como consecuencia de eso, cuando llega cualquier crisis, las nuevas generaciones lo que están haciendo es suicidarse y cometiendo una serie de barbaridades. Terminan quitándole la vida al fruto de su vientre con el aborto. ¿Por qué? Porque no han aprendido a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. Y es necesario que nuestros hijos aprendan a conocer, por ejemplo, a Jehová Jireh, al Dios que provee. Pero ¿cómo lo van a conocer si ya todo está suplido? Bueno, así como usted y yo hemos aprendido a conocer a Jehová Jireh en medio de una crisis, hemos clamado a Dios y Dios se ha revelado y Dios ha hecho milagros, prodigios y maravillas, ha hecho provisiones milagrosas. Ellos tienen que aprender a conocer a ese Dios todopoderoso. Ellos tienen que aprender a conocer al Dios que suple, al Dios que sacia, al Dios que cuida, al Dios que provee. Pero nosotros somos responsables de enseñarles
Sigue diciendo versículo 2. Abriré mi boca en proverbios, hablaré cosas escondidas desde tiempos antiguos, que están ahí en la palabra, pero estaban escondidas para la gente. Ahora mire lo que dice el versículo 3, y aquí viene la encomienda. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. Hemos oído y entendido. Número 1, hágase la pregunta: ¿estoy entendiendo la palabra de Dios? Hay un fenómeno terrible. Hay gente que tiene 20 años escuchando palabra de Dios y todavía no entiende la Biblia. Inclusive gente enseñando Biblia y no tienen la palabra de Dios en su corazón. La primera clave entonces es inclinar el oído e inclinar el corazón a la palabra de Dios y aprender a vivir de la palabra que sale de la boca de Dios. A mí no me importa lo que diga el médico, a mí no me importa lo que diga fulano o mengano. Obviamente hay que cuidarse, hay que tomar las prevenciones del lugar. Para mí sí me importa lo que dice la palabra de Dios. Yo vivo de la palabra que sale de la boca de Dios. Nuestros hijos tienen que aprender eso. Tienen que aprender eso. Ahora note lo que dice el versículo 3. Las cuales hemos oído y entendido, que nuestros padres nos la contaron. ¿Está usted contando como padre esa palabra a sus hijos, a sus nuevas generaciones? Versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando a la generación venidera las alabanzas de Jehová y su potencia y las maravillas que hizo. Oiga, no las vamos a encubrir a esos hijos. Cada vez que usted le pasa un día y no le cuenta a sus hijos y no le dice lo que Dios es, lo que Dios significa para usted, lo que Dios dice en su palabra, cada vez que pasa un día, una semana, meses, y no hemos tomado tiempo para enseñarle a esa generación, los estamos condenando, hermanos. Los estamos condenando a la perdición. Les habla el pastor Víctor Tiburcio y quiero invitarles a que nos acompañen en nuestros servicios en la iglesia Aliento de Vida. Estamos ubicados en el 103-12 de Roosevelt Avenue, entre las calles 103 y 104 en Corona, Queens, New York. Allí tenemos 3 servicios cada domingo. El primero a las 7, el segundo a las 10 de la mañana y el tercero a la 1:30 de la tarde. Si reside en el área de Brooklyn o sectores cercanos, estamos ubicados también en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York. Allí puede visitarnos a la 1:30 de la tarde en nuestro servicio. En cualquiera de los 2 lugares, en el 175 de la Quinta Avenida en Brooklyn, New York, o en el 103-12 de Roosevelt Avenue, será bienvenido. Para llegar a el local que tenemos en Corona, Queens, en el 103-12, puede tomar el tren número 7 y quedarse en la estación 103, y allí encontrará la iglesia Aliento de Vida, al lado y encima de la farmacia que está allí. Bienvenido será. Usted disfruta de Aliento de Vida. Hace falta que no le encubramos a nuestros hijos lo que Dios ha dicho, lo que hemos experimentado. Algunos de ustedes han vivido experiencias traumáticas, algunos cruzando esa frontera, ese tiempo terrible. Otros Dios los ha librado de la muerte, otros Dios los ha sacado de la sepultura. ¿Cómo tú puedes estar callado y tus hijos no conocer con vehemencia lo que ha pasado en tu vida? ¿Cómo es posible que no le estés contando, que ellos no sepan lo que está pasando? Y sigue diciendo este Salmo 78, versículo 4. No las encubriremos a sus hijos, contando ¿a quién? A la generación venidera. Hay que contarle a la generación venidera. Ahora, ¿qué le vamos a contar? Las alabanzas de Jehová y su potencia, su poder y las maravillas que hizo, lo que Él ha hecho con nosotros. Hay que testificarle a nuestros hijos. Pero mire lo que dice el verso 5. Él estableció testimonio en Jacob y puso ley en Israel, la cual mandó a nuestros padres que la notificasen a sus hijos. Y ese término de notificar es un término legal, está en el lenguaje legal. Y notificar
Habla de un acto de alguacil. Había un funcionario, hay un funcionario en cada corte que se encarga de citar gente para acudir a la corte. En cada corte hay un funcionario que está encargado de ir donde vive la gente o llevarle o mandarle por escrito una notificación donde le dice: usted está citado a comparecer en la corte tal día a tal hora, se la verá con el juez. ¿Sabe lo que la escritura está diciendo? Que Dios ordenó a los padres notificarle a sus hijos. ¿Sabe lo que está diciendo esta escritura? Usted y yo somos responsables de enseñarles a ellos todo lo que Dios dice, pero más, advertirle: y cuidado, porque tarde o temprano vas a tener que comparecer ante las cortes de Dios y vas a tener que dar cuentas a Dios por lo que has hecho y por lo que no has hecho. La notificación divina, haciéndole saber: tienes todo el tiempo para prepararte, porque el día te va a llegar. Y yo espero que ese día, cuando te llegue, hayas contratado, hayas recibido al mejor abogado habido y por haber, que se llama Jesucristo, para que te defienda delante del Padre, para que saque la cara por ti. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? La cual mandó a nuestros padres. ¿Quién lo mandó? Dios ha mandado a los padres a notificar a sus hijos. Verso 6: para que lo sepa la generación venidera, y los hijos que nacerán, y los que se levantarán, lo cuenten a sus hijos. Óigame bien, cada vez que usted y yo hacemos caso de lo que Dios ha dicho, no solamente está en juego la siguiente generación. Si no hacemos caso, está en juego no solo la siguiente generación, sino los hijos de los hijos de los hijos. O sea, de ahí para abajo vienen más generaciones. Ya no se trata solo de tus hijos, de tus nietos, de tus bisnietos. Vienen más generaciones. Si fallamos en ser, hermano, específicos, persistente, perseverante con nuestros hijos, en que aprendan la palabra, en que el temor de Dios caiga sobre sus vidas, también estaremos afectando las siguientes generaciones de ellos, porque nadie da lo que no tiene. Y si ellos no han recibido la notificación como debe recibirla, ¿qué van a dar? ¿Qué van a dar? Pero te tengo buenas noticias. Así como Dios derramó gracia sobre Israel, sobre esa nueva generación que no le conocía, Dios derramó gracia para que se levantara gente que le conociera. Y a pesar de que no le conocían, permitió que sobre el camino tuvieran algún encuentro con Él. Se les reveló, comenzó a trabajar con ellos a pesar de sus deficiencias. Dios está dispuesto a trabajar con tú y mis propias deficiencias, pero no solamente con ellas, sino también a trabajar con las deficiencias de nuestros hijos. Si nosotros le notificamos lo que tenemos que notificarle, si nosotros le enseñamos lo que tenemos que enseñarle, que aprendan a temer a Dios, que aprendan a honrar a Dios, que aprendan a darle a Dios el primer lugar, que aprendan a respetar a Dios, dándole a Dios el lugar que Él merece en sus vidas. Si es para el Señor, déselo con fuerza. Ahora, en el versículo 7 aprendemos de este Salmo 78 cuál es el fin de todo esto. Versículo 7: a fin de que pongan en Dios su confianza. Y dice más: y no se olviden de las obras de Dios, que guarden sus mandamientos y no sean como sus padres. A fin de que pongan en Dios su confianza y guarden sus mandamientos. Nuestros hijos necesitan aprender a poner su confianza en el Señor. Necesitan aprender a depender de Dios. Y es una tarea singular de cada uno de nosotros. Y es una tarea diaria. Y escúcheme, lo lamento por aquellos que piensan que ya yo crié, ya se acabó todo. Se equivocó. Mientras vida tú tengas en esta tierra, tú debes estar tratando de influenciar sobre todas tus generaciones.
influenciar para bien, influenciar para bien. Para que el día que te toque salir de este mundo, partir de este mundo, puedas salir con la satisfacción. Quizás no le dejaste riquezas, quizás tus hijos no sean ricos, pero que puedas decir: el temor de Dios está en sus corazones. El temor de Dios está en sus corazones. Eso es determinante. Eso se llama legado espiritual. Que cuando pasen los años tus nietos puedan decir: yo me acuerdo del viejo, yo me acuerdo de la vieja, lo que me decía. Yo me acuerdo, sí, a mí me enseñó eso mi abuelo. Si el papá sinvergüenza no se lo enseñó, la abuela, el abuelo tuvo tiempo para enseñarle. Óyeme esto y voy concluyendo acá. Y no sean como sus padres, generación contumaz y rebelde, generación que no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Una generación con 4 características: contumaz y rebelde, no dispuso su corazón, ni fue fiel para con Dios, su espíritu. Esa es una generación que estaba para enseñar a otra. ¿Qué le iba a enseñar a esa generación? Estaban vacíos, estaban fritos. Hermanos, cuidémonos nosotros. No perdamos la perspectiva. Yo sé que hay que trabajar, yo sé que hay que buscar plata, yo sé que hay que hacer una serie de cosas, pero hagamos el balance y hacer, hermanos, contundentemente el tiempo, el espacio para decir: esta noche, cada noche, o por lo menos 3 veces a la semana, aquí hay enseñanza de la palabra del Señor. Me apagan la televisión, me apagan lo que haya que apagar, pero aquí vamos a hablar de lo que Dios ha dicho, de lo que Dios ha hecho, lo que dice la palabra del Señor. ¿Alguien me está oyendo en esta hora? Termino con Proverbios 22:6. Es una escritura que todos conocemos y es la pauta a seguir. Proverbios capítulo 22, versículo 6. Está diciendo algo muy sencillo y práctico que podemos comenzar a hacer. Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. ¿Qué vamos a hacer? Mientras son niños, la orden de Dios es: instrúyelos, enséñales, muéstrales. Y he dicho otras veces, y no me canso de repetirlo, se ha establecido pedagógicamente hablando que el tiempo más apropiado para un niño o una niña recibir a Jesús como su Salvador personal está entre los 4 y 14 años. Si durante ese tiempo usted sacó el momento oportuno para enseñar y sembrar, plantar la palabra de Dios en el corazón de ellos, se va a cumplir lo que dice Proverbios 22:6. Instrúyelos, y aun cuando fueren viejos, no se apartarán de ella. Aun si en el momento usted no ve las consecuencias, usted debe saber que aunque sean viejitos, van a volver, porque esa palabra que está plantada en su espíritu, en su alma, va a estremecerlo, los va a sacudir y le va a hacer entender: tienes que volver al Dios de tus padres, tienes que volver al Dios de la Biblia, tienes que temerle, tienes que honrarle, tienes que glorificarle, tienes que hacerlo, tienes que volver. El Espíritu de Dios se va a encargar de tratar con ellos. Pero ¿cómo lo va a hacer? Porque previamente hay una palabra que se les puso adentro, en lo más profundo del ser de ellos. Por eso termino dándote esperanza. Si hiciste tu trabajo y quizás de momento no ves todo lo que quisieras ver, quiero decirte: alégrate, porque el Espíritu Santo no hace su trabajo en vano. Y yo te voy a decir algo: es probable que un día uno de esos muchachos que aparentemente está perdido por ahí, pero que se le plantó la palabra, puede estar un día en un bar, puede estar un día en una diablura de esa, y el Espíritu Santo los va a agarrar y los va a sacudir y los va a traer y le va a decir: es aquí donde te quiero.
Es en esto que te quiero. Este y todos los domingos le invitamos a participar en los servicios de la iglesia Aliento de Vida, en donde recibirá restauración para usted y toda su familia. Para más información, llámenos al 718-205-1209 o visite nuestro portal de internet www.alientodevida.org.